Pues aquí seguimos, en la Iglesia en Casa y en directo. Acabamos de escuchar al pastor Manuel Murcia, su principal reflexión de hoy en torno a la adoración. Y vamos a abordar esta última parte del programa de la Iglesia en Casa, pues nuestra zona mixta, que ya sabéis que es un poco la recogida, el balance, un poco rescatando y con otro tono, pues básicamente la misma idea o compartiendo lo que a cada uno de nosotros y a cada uno de vosotros os ha despertado todo lo que el pastor ha puesto encima de la mesa. Os damos las gracias a todos los que participáis con vuestros comentarios en el chat de YouTube. También tenéis disponible el WhatsApp del programa 601 43 44 93 y pues vamos a adentrarnos en esta última parte hablando del tema de adoración. Y yo cuando escuchaba al pastor, ¿sabéis lo primero que me ha venido a la cabeza? Y ahora que apenas nos ve nadie, un bolero. Juan, la letra de aquel bolero que decía: adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dicen, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Y podremos seguir así, ¿no? Este bolero, yo que soy un romántico en el fondo, de Armando Manzanero, me ha recordado. Y podemos rescatar esto para decir, ¿de qué adoración estamos hablando? Esther, José, Richard, ¿qué es la adoración para vosotros? Bueno, yo creo que el pastor lo ha dejado muy claro. Es aquello que amas en extremo. Eso que hablas tú también es adoración. Ese te adoro. Y no es malo ese amar en extremo. El problema es quizá... Adoro la forma en que sonríe, Richard, y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos. El problema de esa adoración es cuando uno adora más a la persona que tiene al lado que a su Señor Creador. Ese es el problema. Pero está muy bien que queramos a las personas y que las queramos en extremo, que amemos en extremo. Yo creo que yo tenía por ahí en las preguntas ¿qué tipo de amor tuvo Jesús con nosotros? Porque él tuvo amor en extremo. Hasta el extremo. Utilizando esa adoración, nos adoró hasta el punto que vino a morir por nosotros. Nos amó en extremo hasta el punto que vino a morir por nosotros. Y él amaba en extremo a Juanfra, a Esther, a José, a Richard, a cada uno de nosotros nos amó en extremo. A veces nosotros somos muy personalistas y si amas quieres a unos pocos. No, está bien esa adoración de la que tú empiezas a hablar, de ese amor de pareja, el amor filial, mientras no sustituya a la adoración verdadera, esa adoración a Dios, ese auténtico ser que es el que merece nuestro amor, nuestra atención por encima de cualquier otra cosa. Claro, lo que pasa es que si partimos de ahí ya nos encontramos con algún pequeño freno y con algún pequeño problema de planteamiento, porque si somos dignos de que nos amen al extremo, también entonces seríamos dignos de adoración, ¿no? Siguiendo tu misma argumentación. Y sin embargo, yo no soy nadie para que nadie me adore. Nos entendemos, ¿no? El único que es digno de adoración, lo dijo el propio Jesús, es el Padre. Es Dios. Entonces, claro, tenemos a lo mejor que redibujar, ¿no?, la cuestión de la adoración y es verdad, claro, es que el pastor ha utilizado... se canta adoro, etcétera, pero no tiene nada que ver con la adoración de la que hablamos, claro. Claro, es que ¿no? el pastor ha utilizado varios términos de adoración. Ahí estamos. Y son términos muy contrapuestos. Entonces, claro, cuando los utilizas como amor extremo, amor en gran manera, puede ser muy amplio el término. Exacto. Pero eso no es de lo que yo creo que cuando Pedro le dice a Cornelio, Dios solo merece adoración, no creo que esté hablando de eso, de ese tipo de adoración. Yo creo que hay distintos Yo lo llevaría tipos. más, y concluyo así con el primer acercamiento, yo lo llevaría más, evidentemente, pues a la cuestión de contraponer los ídolos al Dios que es el único sujeto de adoración y empezar por ahí. Yo lo resumiría, a lo mejor mi primera aproximación, con una frase que tomé nota cuando estaba empezando a predicar el pastor. Adorar es algo más personal, más relacional y menos ritual. Porque a veces también tenemos una pequeña idea de adoración que está basada en un tipo de adoración que nosotros ya no tenemos o ya no planteamos. O a lo mejor pensamos más en rituales que en el verdadero concepto de la adoración. Pero supongo que ahora lo desarrollaremos un poco más. José. Al final a mí el sermón me ha sonado
un poco a la continuación de la escuela sabática que hemos tenido. Sí. No ha hablado de diezmo el pastor, pero al final nosotros sí que hemos hablado de adoración en la escuela sabática. Ese dar el primer lugar a Dios en todos los órdenes de la vida. Y se nos invitaba ahora al final del sermón a volver a la adoración auténtica, a volver otra vez a la adoración a Dios. Y yo pues os plantearía una pregunta. ¿Acaso la adoración ha cambiado? ¿Por qué tenemos que volver a la adoración auténtica? ¿Hay ahora una adoración falsa? ¿Me puedo estar engañando a mí mismo pensando que estoy adorando a Dios sin estar adorando a Dios? Quizás esta conclusión que el pastor decía, bueno, y como dice la revista, porque ya sabéis que este sermón cierra un ciclo de 10 días de oración que se titula Volver al altar, y pues nos decía eso, ¿no? Volver otra vez a adorar. ¿Acaso no estamos adorando? ¿Acaso nos estamos equivocando? ¿Por qué se pretende? ¿Qué pretendían estos 10 días de volver al altar? ¿Qué pretende decirnos este sermón del pastor? Hombre, os planteo una pregunta asociada a la tuya, porque... Claro, gallera. Ahí está. La pregunta asociada a la tuya es, claro, es que hoy no tenemos altares. Hoy no adoramos de esa manera, que es a lo que yo decía, lo que yo relacionaba con el tema ritual. Para nosotros, claro, nosotros no tenemos ese ritual de ir al altar, hacer un sacrificio en el altar, etcétera, etcétera. Y a nosotros la palabra altar no suena a los altares, pues claro, de la cultura en la que vivimos. Los altares, por ejemplo, de una iglesia católica, donde denominan altar a ese lugar que hay, ¿verdad?, en la zona de más adoración, por lo visto, de lo que es el edificio. Pero es que nosotros en nuestras iglesias no tenemos altares y nosotros no vamos al altar. Entonces, quizá tenemos un problema, claro, relacionado con el lenguaje. ¿Qué significa para mí hoy volver al altar? Por eso yo digo, a lo mejor menos ritual y más relacional. Porque si nos quedamos en la cuestión ritual, claro, nosotros ahora mismo no, comillas, adoramos de esa manera, ¿no? Además, José, quizá habría que preguntar, ¿es que acaso puedo no adorar? Ah, interesante. Porque yo creo que todo el mundo adora a alguien o a algo. O algo. Incluso a nosotros mismos, ¿vale? Cuando yo me dedico 12 horas del día a estar en un gimnasio para verme delante del espejo los músculos, cada fibra como se marca, eso es adoración. Entonces, ese volver a la verdadera adoración es que todo el mundo adoramos a alguien o algo. Entonces, nos podemos haber eso equivocado. cambia radicalmente el planteamiento, porque esto entonces no va de creyentes o no creyentes, exclusivamente. Esto va de ser humano. Es decir, el ser humano, en la esencia, una de las características es que está construido para adorar. Es que vas a adorar, forma parte de ti. El tema es dónde pones esa energía o hacia dónde apuntas, porque adorar vas a terminar adorando a algo o a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de hecho, Juanfra, las grandes catedrales construidas en el siglo XX y a lo largo también del siglo XXI son estadios de fútbol. Si os dais cuenta, en España tenemos dos ejemplos muy icónicos, llamando la catedral al estadio de San Mamés y el templo al Molinón donde juega el Sporting de Gijón, por ejemplo, ¿no? Claro, y se hace referencia a los nuevos templos, porque son centros de adoración. Hemos tenido la última liturgia en Qatar hace poco, donde ha merecido la pena sacrificar la vida de 6.500 personas en la construcción de estas grandes catedrales, donde se iba a adorar pues a los jugadores de fútbol. Muy de acuerdo. Y o sea que sí, coincido totalmente, Juanfra, contigo, y coincido también con Richard cuando decís que el objeto de la discusión debería ser a quién adoramos, porque todos adoramos. Claro, y tendréis que ver cómo esta semana salían oraciones al nuevo Dios, que es nuestro padre Messi. En Argentina, sobre todo, sí, se hacían referencias dándole gratitud y gracias, con lo cual es más de lo mismo. Es decir, al final, ¿dónde ponemos esa energía de decir, dónde ponemos nuestro reconocimiento, nuestra tranquilidad, en qué nos apoyamos? A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque adoración lo ha relacionado el pastor Manuel
con el hecho de que si estiramos el término, al final vamos a parar a algo que me resulta llamativo, que es amar en extremo. Amar en extremo. ¿Qué amamos en extremo, no? ¿Qué os parece? ¿Dónde ponemos nuestro amor, nuestra máxima energía, nuestro ideal en aquello, nuestro empeño, ¿no? Aquello que queremos apoyarnos, descansar en, no sé, podemos ahí... Pero ¿de qué estamos enamorados, no? En extremo. ¿Por qué o por quién daríamos la vida? Efectivamente. Claro. Es que yo creo que de la adoración que hablamos va por ahí. El término cuando decimos amar en extremo nos puede confundir porque, vuelvo a decir, podemos amar en extremo a muchas personas. Es a quién amos por sobre todas las cosas. Por quién, sí. Como dice José, ¿por quién daría la vida? ¿Quién es el primero en mi vida? ¿Vale? Y entonces ahí es donde yo tengo que reorientarme y reenfocarme hacia el único que merece realmente adoración, porque, con perdón, para quien sea futbolera, ni Messi, ni CR7, ni ninguno de estos personajes dieron su vida por ninguno de nosotros. No es más, nos piden que des tu ofrenda y que des la tuya por ellos. Claro, ni nos van a volver a dar vida, ni merecen, ni son, como diría el apóstol Pedro, ni son dignos de adoración ninguna. Claro. O sea, está muy bien que les quieras, que te emociones, pero no les hagas el objeto de tu adoración, que no sean lo primero en tu vida, porque no merecen la pena. Y si hablamos de que el concepto de adoración está dentro de lo que es la esencia del ser humano, también hay igualmente una resistencia, ¿no?, a reconocer cualquier, y ya no hablo de las cosas de Dios, pero yo pongo encima de la mesa, ¿se puede adorar a medias? Porque está claro que la adoración en extremo, cuando uno está enamorado, pero a veces vamos por la vida no queriendo ponernos tanto en riesgo, ¿no? No queriendo esto que somos creyentes, vale, adoro a Dios, quiero adorar a Dios, pero yo me da la sensación de que vamos siempre con el freno de mano echado, ¿no? En esto de la adoración. Por definición, no, Juanfra. Ya. Por definición, si tomamos esta definición como válida, que es amar hasta el extremo, no es amar hasta la mitad, no es amar con escudo por si acaso me lastiman, es amar a pelo, es amar a calzón, es amar con cada célula de tu cuerpo. De hecho, cuando estábamos hablando esta mañana de las cuestiones monetarias, de las cuestiones de diezmo, estábamos hablando de, Esther nos lo planteaba, una pregunta muy dura, ¿no? ¿Y si no tengo para vivir? ¿Y si el diezmo hace que no llegue para tener a final de mes? Hasta ese punto. O mencionamos a los jóvenes hebreos, y si al final decidirme por Dios es arriesgar mi vida. No exige, permitidme, esto implica una entrega total, e implica no tener medias tintas ni estar instalados en la tibieza, porque si no relativizaríamos y diríamos aquel comentario que tanto se oye, ¿no? Bueno, yo me agacho, hago que me estoy atando las sandalias, paso desapercibido y hago como, ¿no? Como que estoy adorando, pero en realidad no. A lo mejor os parece que quizá nos estaríamos autolimitando mucho, porque volvemos otra vez a cuantificar incluso el amor, ¿no? Y por lo tanto cuantificaríamos la adoración. Dice algún texto que manejamos de vez en cuando que en el cielo se respira un espíritu de adoración. Es decir, en el cielo lo normal, lo natural, lo espontáneo, lo lógico es adorar. Entonces, bueno, los ángeles adoran, todos los seres, ¿verdad? Cósmicos adoran y es lo normal porque reconocen quién es Dios y por lo tanto frente a Dios la única opción es adorar, adoración. Nosotros nos vamos complicando porque somos así y entonces, bueno, decimos, venga, vamos a establecer cuánto me quieres. ¿Cuánto me quieres? Pues mira, al 80%, o al 90%, o al 70%, ¿no? Entonces parece que como que nos vamos marcando cuentas, y entonces, bueno, pues te quiero más, te quiero menos, y al final acabamos hablando de porcentajes, no del verdadero sentido del amor y por lo tanto el sentido de la adoración. Volvemos otra vez a hablar de amor. Adoración, resultado del amor. Si yo reconozco
quién es el creador, si reconozco su infinitud, si reconozco quién soy, no queda otra que adorar, de pie, de rodillas y de todas las formas. Pero recordamos que muchos textos nos recuerdan que frente a Dios y a su imagen caes de rodillas. ¿Por qué? Porque reconoces quién es digno de adoración. Lo demás, pues no sé, creo que a veces es eso, complicarnos y empezar a hacer cuentas. Yo estaba pensando... Cada otro, ¿cuánto nos amamos? ¿Al Claro. 50, al 90, al 70%? Mejor por si acaso no digamos nada. Sí, Esther tiene toda razón. Pero yo estaba pensando en cuántos Pedros hay entre nosotros, en los cuales, Señor, tú me vas a lavar los pies, Claro, y luego claro. yo no te voy a negar nunca, ¿no? Yo voy a estar contigo siempre hasta las últimas consecuencias. Yo también quiero navegar por encima del agua, ¿no? Y me empieza a caminar, pero a las primeras de cambio... Ojalá yo fuera Pedro, ¿eh? Ojalá, yo también lo estaba pensando, Richard. Porque da igual las veces que Pedro cayó, metió la pata, se equivocó, Dios no mira eso. Lo importante es que al final él fue victorioso. O sea, ojalá yo sea Pedro. Te voy a decir Fíjate lo que te digo. te voy a decir una cosa, hay mucha diferencia entre el Pedro que estuvo mientras Jesús estaba aquí en las tierras de Judea, al Pedro final que escribe... El uno sus lleva al cartas. otro, Juan. Claro. Efectivamente, pero seguramente el segundo no estaría sin el primero. Pero yo creo que Dios no nos quiere transformar, ¿no? Y ese Pedro transformado es el final de su Hace vida. poco recibí un mensaje que decía todo el mundo quisiera no haber cometido sus errores en la vida, pero si no fuera por los errores que has cometido, no tendrías la experiencia y la sabiduría que tienes ahora. Si no hubiese sido por todos los errores que Pedro cometió, no hubiese sido ese Pedro triunfante del final. Perfectamente, así que ojalá que todos seamos Pedros. Si a Dios no le importa que caigamos, a Dios lo que quiere es que nos levantemos, nos aferremos a Él y avancemos. Entonces, seamos Pedros. Adoremos como Pedro, seamos tan desmedidos como él, porque ese desmedido le llevó a acercarse a Jesús con tanto que bueno, al final llegó a su objetivo, a donde Dios quería. Hablaba también el pastor y del otro extremo, es decir, con esto, para entender mejor esto de adoración, lo entendemos también si metemos en el juego el tema de la idolatría, ¿no? ¿Qué significa o qué implica o hasta dónde podemos reflexionar sobre este tema? ¿Qué significa adorar algo que no está o poner en lugar de Dios? Porque ya desde el principio en Éxodo nos dice Dios no te inclinarás o no estarás pendiente de otras cosas, con lo cual ¿esto de qué va? Tan importante es, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pues no será tan importante, ¿no? Lo de... Hombre, el pastor preguntaba qué tiene que ver la adoración conmigo, o qué tiene, ¿verdad? Una pregunta que nos podríamos hacer todos. Pues él nos lo ha explicado, ¿no? Porque incluso relaciona la obediencia con esto de la adoración. Es decir, volvemos a lo mismo. Si yo reconozco quién es Dios y yo reconozco como criatura suya en qué situación y en qué posición estoy, lo espontáneo, natural, lógico, conveniente sería que adore. Y sería que desarrolle ese espíritu de adoración, pero que está todo interrelacionado. La forma en la que vivo, la forma en la que respiro, la forma en la que opero, la forma en la que reacciono, todo ello tendría que estar matizado por lo mismo. Y claro, ídolos, empezó por lo que veo en el espejo por las mañanas, yo. Y luego, pues lo que cada uno en cada casa pues tenga, ¿no? Y cada uno tenemos lo nuestro. Pero es cierto que todos, al igual que estamos sujetos a esta naturaleza, también es cierto que tenemos las posibilidades de poder volver en cada momento, como decíais, a adorar a Dios y a volver a ponernos en camino. Lo hablábamos esta mañana. ¿Nos podemos caer en la carrera? Sí. ¿Podemos llegar hasta la cuneta y podemos a veces cambiar de dirección? Sí. Pero estamos en disposición de poder volver. La idea es volver a buscar el rumbo y encontrarlo. Pero la adoración es algo mío, es algo personal. Y yo insisto en esto, que a veces a lo mejor estamos buscando en un aspecto más ritual, y es verdad, y hay gente que discute, oye, ¿cómo se debe hacer esto? ¿De rodillas, de pie, con vestido de lino o puedo ir en vaqueros? Bueno, es que la adoración es otra cosa. Te equivocas si piensas que al final es eso, porque también puede ser postureo, ¿eh? Recordamos que había gente que se vestía con unos trajes muy lujosos y se iba a la primera fila de las iglesias. ¿Y qué decía Jesús de ellos? Sería mejor que no entraras o que te sentaras atrás de todo, porque ya te veo dónde vas a parar y dónde vas a acabar, ¿no? Esto va de mi relación con Dios y esto va de cómo es Dios en mi vida. Y si es Él a quien adoro, entonces mi vida seguro
va a ser diferente, aunque los demás no lo vean, por cierto, pero bueno, sí lo ven, pero nos entendemos, ¿verdad? El fruto de esa adoración es algo íntimo, es algo personal. Yo lo decía porque a veces pareciera que hay mucha gente, o está cierto concepto de, bueno, no es tan importante, ¿no? Total, si yo quiero a Dios y ya está, ¿no? Y tanta importancia le da a Dios a este tema. Pues fíjate si es importante que en Apocalipsis se nos dice que el Cordero es el único digno de adoración. Dale la vuelta a ese texto y te dice que hay otras personas o otras cosas que son indignas de nuestra adoración. O sea que como seres humanos estamos haciendo cosas que son indignas. Hace un segundo hablábamos del fútbol. ¿Cuánta gente ha muerto en Argentina ahora en el Mundial que han dado su vida por celebrar esa Copa del Mundo, que se han subido, que no les ha importado, se han desmedido y han entregado su vida? ¿En qué estoy dispuesto? Nos preguntaba el pastor, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a ofrecer en lo que yo adoro? Es esencial. O sea, o yo tengo centrado mi vida en que Jesús es aquello que quiero en mi vida, o lo dedicaré a otra cosa. Y no tienen por qué ser malas, cuidado. Que alguien puede adorar el trabajo. Sí. Y puede dar su vida trabajando, ¿verdad? Lo da. Y el resultado al final es... Nada. Pues eso es de lo que nos habla, ¿verdad? O centras tu vida y te enfocas en Jesús, que es el único que no solo te puede ayudar en esta vida, sino que tiene la capacidad de hacerte volver a vivir en una vida plena, o dedicarás tu adoración, tu amor en extremo a otras cosas que no tienen por qué ser malas ni desmedidas, pero que cuando acaben se acabaron y perdiste tu vida, no lo dedicaste pues a trabajar o al postureo, a los likes, a tantas cosas que bueno, se quedó ahí. Claro. Me ha llamado la atención, ¿no?, que muchas veces no le damos toda la importancia, pero las tentaciones de Jesús, al final, ¿a dónde apuntaban en el encuentro que tuvo con Satanás? ¿Qué buscaba Satanás? Ese es el conflicto. ¿Cuál? El conflicto cósmico es quien merece adoración. Os he compartido por el WhatsApp interno, lo digo así en público, una camiseta que en su día me impactó. Estaba en la televisión pasando un concierto de Guns N' Roses y su cantante Axl Rose llevaba una camiseta que ponía Kill Your Idols, mata tus ídolos. Y bueno, es a lo que nos están invitando hoy, digamos, el sermón, a matar nuestros ídolos, a poner en perspectiva nuestros intereses y digamos, a poner en primer lugar a quien tiene que ponerse. Lo terrible de esta camiseta que os he compartido es que la imagen que auspicia este mensaje es la cara de Jesús clavado en la cruz con la corona de espinas. Es decir, para esta banda de rock, el matar a tus ídolos era a que mates a Jesús y que te liberes de estas supersticiones y estas supercherías. Que eso es lo que quiere Satanás. Satanás lo que quiere es cambiar a la fuente de vida eterna, a la fuente de toda promesa que nos conduce a la liberación, por sustituirle por lo que decís vosotros ahora mismo, por cosas temporales que no valen nada, que nos atrapan, que nos dejan vacíos y que al final se extinguen como nos extinguimos nosotros, los futbolistas, los cantantes, el propio dinero, la fama. Al final todos nos vamos al mismo sitio y la tumba es el sitio que más iguala a todos los hombres, porque desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Última, muy interesante lo que comentaba José. Última pregunta que os hago, así, y abordaremos nuestra parte final de hoy, en la zona mixta. ¿Tan importante es esto? Quiero decir, si ponemos en el conflicto que tú decías que hay de fondo en todo esto, de Jesús en el universo, en ese conflicto universal cósmico que es que Jesús hay que adorar. Cuando Jesús estaba delante de Satanás, Satanás le dice, adórame y terminamos con esto. Alguien podría pensar, pues haberte arrodillado y nos hubiéramos ahorrado
miles de años por delante y vidas y miles de vidas con martirizadas y tal, ¿no? Porque hubieras negociado entre el bien y el mal y hubieras llegado a ese mínimo de acuerdo. ¿Tan importante es esto? O alguien podríamos decir, casi, ¿y qué más da, no? ¿Y qué más da? Muchas veces muchos cristianos dicen, bueno, yo creo en Dios, pero si me llevas a un extremo, bueno, a lo mejor, ¿y qué más da? Si hago esto, si no hago lo otro, si tal, ¿qué está en juego aquí? Y ya quiero que mi última pregunta y vamos cerrando el asunto. ¿Se puede negociar con el psicópata asesino? Porque eso es Satanás. Un psicópata asesino. Entonces, la cuestión está en esa. Yo decido quién quiero que maneja mi vida. O aquel que viene a rescatarme o el psicópata asesino. Entonces, es que son dos polos extremos. O me deposito mi confianza para que me salve mi Señor y entonces le doy mi adoración, mi agradecimiento, mi objetivo, o se la doy al psicópata asesino pensando que puedo negociar con él. Y el resultado lo tenemos todos clarísimo, ¿no? Si no, hay que ver mucha serie por ahí de televisión que los psicópatas asesinos disfrutan matando. Por cierto, psicópata asesino que además es el padre de la mentira. Claro. Es decir, todo lo que te cuente es mentira. Satanás nunca dice la verdad. Incluso, No si llegara una negociación, claro, se la va a saltar porque es un mentiroso. No, porque es un mentiroso. Entonces, todo lo que te cuente, no moriréis, mentira. Dios es malo, mentira. Dios no te ama, mentira. Tú no puedes llegar a... Es todo mentira. Entonces, si gobernara yo, iría mejor. Claro. Mentira. Claro, mentira. Las tentaciones eran todas mentiras. Estaban basadas en mentiras. Cuando Satanás le dice, adórame, y terminamos con esto... Es mentira. Claro, entonces es un punto esencial. Claro. ¿En quién confías tú para que sea tu defensor? Si tuviésemos ahora un juicio y tuviésemos que buscar un abogado, ¿a quién buscamos? Pues si alguien nos ha enterado, tenemos un juicio y necesitamos un abogado. ¿A quién vamos a buscar? Esa es la pregunta. Claro. Por cierto, Satanás, yo sé quién es el creador, ¿sabes? Tú no creaste nada. Tú eres un ser creado también. Es decir, nosotros tenemos tantísimos argumentos en contra del mentiroso y en contra del psicópata asesino que resulta bastante insultante que siga todavía con lo suyo. Por cierto, ha perdido. Él ya sabe, porque además está profetizado, que perdió y que va a ser destruido al final. Con lo cual, como nosotros tenemos la historia y como la sabemos, pues claro, es que no queda otra que postrarnos, no queda otra que adorar. Es que, de verdad, esforzarse en no hacerlo, ¿verdad? Sería curioso esto, que nos planteáramos que tuviéramos que esforzarnos en ir en contra de lo que es absolutamente lógico, razonable, espontáneo, natural. Así debería ser. Es verdad que estamos en el mundo de pecado, pero es cierto que claro que merece la pena y claro que es importante, porque se está jugando mi vida eterna. Nada menos, me estoy jugando mi vida eterna. Caray, si no es importante, ¿eh? ¿Hay algo más que eso? Claro, es serio el asunto, ¿no? Nos jugamos muchísimo en todo esto. José, yo te quería escuchar también al respecto. Pues sí, mi conclusión final es que es tan importante la adoración como que es tomar partido. Es por Dios o por el diablo, como vosotros comentabais ahora mismo. Y es, al final, tomar una decisión para vida o una decisión para muerte. Es fijar mis energías en cosas que pasan o en las cosas eternas. Es así de importante. Lo demás es consecuencia de esto. O sea, mi vida es consecuencia de a quien elija servir. Porque recordemos el versículo de la Biblia que dice que nadie, me vais a permitir parafrasearlo, que nadie se queda, digamos, sirviéndose a sí mismo. Que o sirves a un señor o sirves a otro, pero estás sirviendo. Lo que decíamos al principio de este comentario, estás adorando a uno o a otro, pero estás adorando. La única decisión posible no es entre adoro o no adoro, sino es a quién adoro. No hay seres neutrales. Y yo en mi casa espero decir, y yo y mis amigos, y yo en mi iglesia, pues seguiremos a Jehová. Bueno, pues Esther, Richard, terminamos con vuestra participación.
Yo me quedaría con algo también que dijo el pastor, que me pareció una idea muy bonita, me sirve de resumen. El resultado de la adoración es una vida de obediencia radical a Dios, o de entrega radical, o de como queramos decirlo, y lo hilo con lo que decía José Antonio al principio también, ¿no? De la entrega constante. Pues al final el resultado de la adoración es mi entrega, que yo entregue mi vida a Dios y por lo tanto pues en sus manos pueda llevar a cabo cualquiera de los aspectos de mi vida. Y ahí va incluso el diezmo, del que también hablábamos, ¿verdad? Todos los aspectos de mi vida al final serán matizados por lo que Dios quiere si Él es el objeto de mi adoración. Pues yo me quedo con una idea que no hemos desarrollado, pero me ha gustado muchísimo en el sermón, que es la misericordia como parte de la adoración. Es muy difícil entender, Señor, yo te amo hasta lo sumo, te amo en extremo, tengo una obediencia radical a ti, pero no trago a mi hermano, no trago a mi prójimo. La misericordia, la convivencia entre los hermanos es parte de esa adoración que Dios quiere para nosotros. Sí. Pues muchísimas gracias, hasta aquí. Hoy hemos tenido también un programa más de la Iglesia en Casa. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado con vuestros comentarios. Es un gusto poderos tener ahí. Nos hacéis cada vez y cada sábado mejores. Acordaos que tenéis todos los contenidos del canal a vuestra disposición para visionarlos, para compartirlos con quien queráis. Y nos veremos el sábado próximo aquí en la Iglesia en Casa. Feliz semana. Es lo que nosotros deseamos, siempre con el Señor. Feliz semana. Feliz semana. Adiós, feliz semana.